Hola amigos, queridos hermanos, es un gusto en saludarles y poder compartir con ustedes este devocional basado en el libro de Efesios. Y en esta oportunidad vamos a compartir las bendiciones de la gracia de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar encontramos este himno de alabanza que tenemos, el desborde de un corazón que adora a Dios por las bendiciones de la gracia. Y esta expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos también en el libro de Segunda de Corintios, allí en el capítulo 1 también y en el versículo 3. Y el apóstol Pablo usa esta misma expresión diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. También el apóstol Pedro utiliza esta frase allí en el capítulo 1 también y el versículo 3. Parece que el 1:3 es una coincidencia. No sé si realmente es una coincidencia o Dios quiso que quedara así establecido. Y dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces encontramos en estos versículos, especialmente desde el versículo 3 del libro de Efesios hasta el versículo número 14, Pablo sigue la actividad de Dios en la salvación, desde la eternidad pasada a lo largo del tiempo y hasta la eternidad futura. Esto involucra una discusión del misterio de la voluntad de Dios. Los judíos y gentiles creyentes como participantes de la herencia en gloria. Comienza invitando a todos los que conocen a Dios para que lo bendigan, esto es, que den gozo a su corazón, al corazón de Dios, mediante la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es hablar bien de alguien, en este caso hablar bien de Dios, y un amor lleno de adoración. El bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído tanto aquí en Efesios como en Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y como hemos leído allí en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 también versículo 3. En determinadas ocasiones Jesús se dirigió a Dios como Dios, por ejemplo, allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, cuando Jesús estaba en la cruz, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras se refirió a él como Padre. Por ejemplo, esto lo encontramos allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10 y el versículo número 29. Dice, mi Padre que me las dio, refiriéndose a sus ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Aquí podemos ver que en estas dos ocasiones, en primer lugar, Jesús habla de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esta, aquí en Juan, él se refiere como el Padre. El bendito que nos expresa aquí el versículo 1 de Efesios, versículo 3, el bendito es también el que da bendición o el que bendice. Nosotros le bendecimos alabándole, hablando bien de él. Él nos bendice y nos da gozo, derramando sobre nosotros las riquezas de su gracia. Dice aquí en este mismo libro de Efesios, en el capítulo número 2 y el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo lo que el apóstol nos dice en este versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual. Querido hermano, Dios nos ha bendecido de tal manera que nosotros también tenemos que bendecir al bendito. Y como hemos dicho, ¿cómo vamos a bendecir al que nos bendice? Él nos bendice y nos da gozo, derramando sobre nosotros la riqueza de su gracia. Su gracia es aquello que no merecíamos, pero que sí necesitábamos. La gracia siempre está relacionada con que Dios nos da lo que no merecemos. Nosotros merecíamos juicio y Él nos dio perdón, nos dio amor, nos justificó, nos perdonó, nos adoptó como sus hijos. Por eso habla de las abundantes riquezas de su gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que tener en cuenta esta frase, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es misericordioso. Como hemos leído aquí también en Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Dios tuvo misericordia de nosotros aquellos, me refiero a aquellos que somos sus hijos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué tremenda todas estas palabras y estas expresiones que encontramos aquí en la palabra de Dios. Como también hemos leído y aquí en el libro de Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos tal vez un tanto acongojados por lo que está sucediendo, porque hay personas o hermanos que no pueden salir a trabajar, hermanos que viven de changa y no pueden salir a trabajar, no tienen cómo traer el pan. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es Dios de misericordia. Dios nunca va a dejar faltar a sus hijos, que Dios es un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama, que nos ha perdonado, que nos ama, pero no nos ha perdonado y no nos ha adoptado como hijos suyos para hacernos sufrir, sino que las riquezas para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si Dios nos ha dado todo en Cristo, si tenemos todo en Cristo, ¿quién será aquel, dice, que nos podrá condenar? Querido hermano, si estás viviendo una situación difícil, te invito a que puedas seguir confiando en Dios, que puedas aferrarte a Él. Jesús dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Que puedas encontrar el gozo en medio de esta prueba. Gozo no es lo mismo que alegría. El gozo es independiente a las circunstancias y a las situaciones que nos tocan vivir. Pero tal vez algún amigo que está escuchando este audio y que aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que está afligido por toda esta situación, por todas estas noticias que nos van, digamos, de alguna manera haciéndonos poner dubitativos en cuanto a las promesas de Dios. Bueno, querido amigo, te pido para que puedas tener un encuentro personal con Jesucristo. Como decíamos en micro anterior, para que puedas estar en paz con Dios, para que la paz de Dios pueda reinar en tu vida y en tu corazón. Lo harás. Que Dios te bendiga ricamente. Si tienes alguna duda, quieres hacer alguna consulta, los números telefónicos van a estar saliendo allí en YouTube o en el medio que tú lo estés escuchando. Bendiciones de Dios para tu vida y que puedas este día comenzar a caminar tomado de la mano de Dios.